El Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes también. Espero en Dios se encuentren bien. Qué bueno que Dios les concede estar en este santo lugar, que no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Les suplico por favor que todos estén en pie con la ayuda de nuestro Dios. Si los niños no han salido todavía, es el momento de que salgan a su enseñanza con sus instructoras. Y hermanos, antes de dar paso a la lección dominical, tengo algunos breves anuncios para ustedes. Ahorita, acabando la dominical, vamos a comer, pero a las 3 de la tarde, hermanos, los adolescentes intermedios, por favor, se reúnen en su salón con la ayuda del Señor. También, hermanos, el grupo femenil a las 3 de la tarde tiene su ensayo. Por esta ocasión, el grupo femenil se va a reunir aquí en el templo y los jóvenes también a las 3 tienen su enseñanza y les vamos a pedir que se reúnan por favor en el salón de los principiantes. Repito, la femenil aquí en el templo, el ensayo, los intermedios en su salón que comúnmente usan y los jóvenes en el salón de los principiantes van a tener por ahí su enseñanza. También, hermanos, el miércoles 1 de febrero tenemos culto de Pentecostés desde aquí de la iglesia de Montebello. Vamos a transmitir para toda la zona, todos están cordialmente invitados. Sé que es una hora muy temprana, muchos todavía están regresando del trabajo o algunos incluso saliendo del trabajo, pero todos los que tengan la buena oportunidad, hermanos, están cordialmente invitados. También el sábado 4 de febrero y domingo 5 de febrero tenemos aniversario, primer lugar Pentecostés, el sábado 4 y aniversario el domingo. El sábado es a las 5 de la tarde, el domingo es a las 9 de la mañana comenzando con Santa Cena. Y hermanos, todos con la ayuda del Señor vamos a apoyar a esta misión en su aniversario en el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, les pido se pongan en pie con la ayuda de Dios y los que no se han puesto de pie, bueno, es el momento y vamos a considerar la última lección del mes de enero del consejero que se encuentra en la página número 12. Vamos con la ayuda del Señor a buscar la lección número 757, es decir, la última lección del consejero del mes de enero. Muy bien, hermanos, vamos por favor a repetir el tema general con la ayuda del Señor. Si me ayudan, dice así en la parte superior de arriba de la lección, tema general, la doctrina de los apóstoles. Ahora vamos a considerar el tema del mes que estuvimos tratando en enero y dice así, la superioridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuevamente, la superioridad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora vamos a considerar el título de la lección, por favor. ¿Cómo dice el título de la lección? Contraste entre Jesucristo y los ángeles, parte 2. Me ayuda nuevamente, por favor. Contraste entre Jesucristo y los ángeles, parte 2. Muy bien. Ahora vamos a considerar el texto áureo en el nombre de Cristo el Señor. Dice así el texto áureo. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. Lo repetimos por favor una vez más. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. Por última vez repetimos el texto áureo. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. Ahora vamos a pasar a la verdad práctica, por favor, que a la letra nos dice así. Los ángeles fueron creados para servir a Dios y Jesucristo es el Rey vencedor. Gloria a Cristo Jesús. Efectivamente, lo repetimos otra vez. Los ángeles fueron creados para servir a Dios y Jesucristo es el Rey vencedor. Bendito sea
el nombre de Jesús. Hebreos capítulo número 1, versículo 13 y 14. Vamos a leer, hermanos, y posteriormente cerraremos nuestros ojos, inclinaremos nuestro rostro y haremos una oración. Dice así la palabra del Señor: pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Les invito, hermanos, que oremos. Eterno Dios, buen Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias en el nombre del Señor por darnos esta bendición de estar en tu casa. Te pido que tengas a bien bendecirnos con tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Habla a nuestro entendimiento. Y, Señor, hoy vamos a aprender mucho respecto a este tema de la diferencia, la superioridad de Cristo con los ángeles. Te pido, Señor, tomes mi vida en tus manos, me ayudes, me uses a tu especial cuidado y me dirijas con el poder glorioso de tu Espíritu Santo. Amado Dios y buen Señor, cuando sé que lo haces, te damos gracias ahora y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito es Dios. Hermanos, siéntense por favor con la ayuda del Señor. Vamos a comenzar, hermanos, con la introducción que a la letra dice así. Quiero que me acompañen a leer. Recuerden por favor los puntos, las comas, los acentos. Practiquemos la lectura y dice así: culminando con este tema, llegamos a la conclusión de que los ángeles tienen labores y comisiones que cumplir delante de Dios, pues para eso fueron creados. Y el gran contraste entre ellos y el Señor Jesucristo es que Jesucristo es el que está sentado a la diestra de Dios con todo el poder y autoridad, pues Él es Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, queda claro después de todo lo que hemos oído durante el mes, que aunque los ángeles son seres finitos, superiores al hombre, no son superiores a Dios. No merecen culto, nunca se les debe de rendir culto, por lo que si se hace se caería en idolatría. Entonces, más bien la palabra de Dios nos ha enseñado que Jesucristo es superior precisamente a los ángeles. Ahora bien, esta lección última solamente tiene 2 puntos. Vea por favor el punto número 1 y lo vamos a leer juntos, y luego el número 2. ¿Está usted listo? Muy bien. Punto número 1, ¿cómo dice? Jesucristo es el Rey vencedor. Punto número 2, los ángeles enviados para servicio. Efectivamente, ahí vemos ya de antemano pues una gran diferencia. Vamos a comenzar porque tenemos muchas citas por leer. Voy a leer para ustedes y ustedes van a leer las partes de negritas y cursivas. Muy bien, empecemos. Es interesante que el escritor de la epístola comienza su serie de 7 citas con la pregunta y concluye la misma serie con la misma pregunta retórica, que anticipa una respuesta negativa. Las primeras 6 citas llevan a la culminación de la última tomada del Salmo 110, versículo 1. Lo leemos todos. ¿Qué dice el Salmo 110, versículo 1? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel se le ha dado jamás el honor de sentarse a la diestra de Dios, aunque su labor sea importante. Lean ustedes por favor, dice así: gloria a Dios. En ningún lugar consta que Dios haya honrado nunca a un ángel.
dándole una recompensa por los servicios brindados. En ninguna parte promete Dios a un ángel algún obsequio, distinción o rango. Un ángel que es, según la lección, un ángel y seguirá siendo un ángel. El Hijo, por el contrario, leemos unidos, después de haber provisto la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:3, para demostrar su triunfo sobre sus enemigos. Jesús debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, según 1 Corintios 15:25. Cuando el postrer enemigo, la muerte, haya sido destruido, 1 Corintios 15:26, Jesús entregará el reino. Miren, hermanos, quiero pedirles de favor, presten muchísima atención a este aspecto doctrinal. Jesucristo, según lo que nos enseña la palabra de Dios, y aquí el consejero, Él es el Rey. Jesucristo es el Rey, hermanos. Amén. La Biblia lo describe como el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Y quién es un rey? Un monarca que gobierna un pueblo, una nación. Pero Jesucristo no gobierna solo una nación. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Él gobierna hasta la más diminuta célula del cuerpo humano, como hasta el poder más elevado, hablando de, en este caso, las autoridades, incluso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo cual hace una gran diferencia entre él y los ángeles. San Pablo apela a la pregunta que se hace también, hermanos, en este consejero donde dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Más bien, aquí la palabra de Dios nos está enseñando que el Señor a ningún ángel se le ha dado jamás honor, ni de parte de Dios, ni de parte de las mismas criaturas, ni de parte de los humanos. Jamás a un ángel se le ha dado honor. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces por qué el diablo, que era un ángel, sí se le dio honor? Bueno, se le dio honor por rebeldía, porque los ángeles fueron engañados. Y resulta que el diablo los arrastró con él y ahora están sujetos a él en el abismo y a toda obra de maldad. Pero bíblicamente ningún ángel debe de ser adorado. Por eso la Biblia dice: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? Miren, hermanos, hablar por ejemplo de el presidente de la nación, no cualquiera se sienta a su diestra. Se dice que por formalidad la mujer debe de estar en la mano, al lado de la mano izquierda, ¿verdad? Uno pone el brazo y la mujer, ahí, ese es su lugar, está ahí. Pero cuando hablamos nosotros del presidente de la nación, todo su equipo, ¿verdad? El vicepresidente, la vicepresidenta o las personas con un rango jerárquico muy elevado son las únicas que pueden estar a su derecha. Por allí en alguna ocasión en México pasó un incidente de, me parece que un presidente de los diputados, y yendo caminando el presidente hacia un estrado muy especial, pues ahí iba el presidente y no recuerdo quién más, y también iba este otro personaje. Pues hermanos, cuando iba caminando rumbo al estrado, alguien fue y le dijo que se quitara, no era el lugar que le correspondía. Fíjense cómo ustedes, cómo ven ustedes que en cuestión en esto de la formalidad, el hombre pues lo respeta. Si hablamos de la reina Isabel y demás, que ya murió, y de los reinos de Europa, también así meticulosamente tienen establecido quién puede darle la mano al rey, quién debe sentarse al lado del rey y quién no debe, ni siquiera se debe de acercar. Los ángeles están en la misma situación. No pueden acercarse al trono de Dios, ni deben sentarse a la diestra de Dios, ni jamás Dios les ha prometido una cosa así. Pero a Cristo el Señor
le dio la bendición de sentarse a su diestra, pero también reinar. Y la Biblia dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se refiere a Cristo el Señor. ¿Cristo tiene enemigos? Sí, muchos enemigos, comenzando por el mismo Satanás. Pero no solo él, sino también la muerte, el pecado, el infierno y todos los demás que se levantan en contra de Cristo, incluyendo al anticristo en su momento. Hermanos, a lo largo de la historia Jesús ha tenido enemigos, su obra ha tenido enemigos, pero Él reina con poder y gradualmente han sido vencidos, pero otros todavía están por ser vencidos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos habla claramente de esa distinción. Y se menciona aquí, por lo tanto, que al Señor sí se le prometió algo, pero a los ángeles no. Jamás un obsequio, una distinción, un rango o un lugar especial, porque aunque sean superiores a los hombres, jamás serán superiores a Jesucristo. Y como dice aquí, un ángel ha de ser siempre un ángel. Ahora bien, en cuestión a Cristo, la Biblia dice que después de haber provisto la purificación de nuestros pecados, esto está aludiendo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, según Hebreos 1:3. Quiero que noten, hermanos, cómo la porción del Antiguo Testamento de los Salmos la retoma San Pablo en el Nuevo Testamento, pero ahora no como una profecía, sino ya como un evento cumplido, porque la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice la Escritura, no pasarán. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, quiero invitarlo a que abra la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer, hermanos, el versículo número 24 al 28. Pido de favor que se pongan de pie, hermanos. De pie, por favor, hermanos varones, hermanas, de pie con la ayuda del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 24 al 28. Voy a suplicar que leamos de manera unificada la palabra del Señor con la ayuda bendita de Dios. Si usted lo tiene, vamos a dar lectura, y a la letra la Biblia dice así: luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Siéntense, hermanos, por favor, con la ayuda de Dios. Hermanos, como les decía en un principio, preste usted atención a este detalle doctrinal. Jesucristo fue enviado a la tierra con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Salvar a la humanidad, redimir a la humanidad del pecado, y ya nos ha redimido, gracias a Dios. Nada más que la obra de redención no está 100% completada hasta el día final. Es decir, somos salvos por la fe, somos redimidos por la fe, pero nuestros hermanos que murieron en Cristo todavía están en la tumba. Me refiero a, en este caso, su cuerpo no redimido, y tiene que ser redimido. Ellos ya están con Cristo, pero su cuerpo no ha sido redimido. El diablo sigue operando en la faz de la tierra, en la atmósfera terrenal.
Los demonios siguen obrando mal, el anticristo se prepara para venir a gobernar y los enemigos de Dios aún todavía están obrando en contra de la obra de Dios y de Cristo. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando Cristo venga a la tierra por la iglesia, y por lo cual oramos que sea ya, entonces comenzará el tiempo de los juicios de Dios sobre la tierra para completar la redención y para poner a todos los enemigos bajo sus pies. Fíjese usted que la Biblia dice que Cristo vino para tomar el reino, para conquistar la humanidad para el Padre, al pueblo de Israel también para nuevamente volverlo a Dios, y una vez que tenga completado todo lo que se le encomendó, dice la Biblia, entregará el reino al Padre. Oiga usted, proféticamente ya se nos está diciendo que al fin de los tiempos Jesucristo vencerá sobre todo mal, sobre toda potestad, aleluya, sobre toda autoridad terrena y espiritual. Pero ya de antemano sabemos que Jesucristo es el vencedor. Pero aquí vemos que un día entregará todo el reino. ¿A quién se lo entregará según la Biblia? Al Dios y Padre. Cuando haya quitado todo imperio, toda potencia y toda potestad. Los imperios terrenos, las potencias mundiales, las potestades terrenas y también espirituales, hermanos, Cristo todo lo va a tomar en su poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y resulta que si hablamos de los enemigos de Dios, recuerde usted que en la grande tribulación, al final de la grande tribulación, el Señor vencerá al anticristo, al falso profeta, y al diablo lo va a atar por 1000 años. ¿Recuerda usted eso, verdad? Y Cristo va a venir a gobernar por 1000 años, pero todo ese tiempo será un tiempo común. La gente será de carne y hueso y todavía pueden morir. En el milenio todavía se pueden rebelar delante de Dios, especialmente mueren los que se rebelan delante de Dios. Y resulta, hermanos, que al final del milenio el diablo va a ser suelto y va a volver a entrar en la esfera terrenal y va a volver a engañar y va a volver a dar una batalla final al Cordero. Pero, oh gloria a Dios, este perderá y será lanzado al lago de fuego. Y luego vendrá la resurrección final de todos los inicuos para que oigan la sentencia de su condenación eterna, donde dice la Biblia, y la mar dio sus muertos y el infierno dio sus muertos, y entonces el infierno, los inicuos y la muerte, el último enemigo, será lanzado al lago de fuego. Hasta entonces, cuando hayan sido vencidos todos ellos, porque Dios sujetó debajo de sus pies todas las cosas. Excepto el Padre, Él no está en esa sujeción que le dio al Hijo, porque Él es Dios. Pero dice la Biblia que una vez Jesús, habiendo tomado todo el reino, el mismo Hijo lo entregará al Padre, y el mismo Hijo se sujetará al Padre celestial, y entonces vendrá lo que se le llama la eternidad o la gloria eterna,
en la cual la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del pueblo redimido, la iglesia, y de los judíos también salvos, hermanos, será una comunión perfecta. Ahora bien, si usted se pregunta si cuando Cristo entregue el reino al Padre, porque aquí en el consejero claramente está eso precisamente, que Jesucristo vencerá y entregará el reino al Padre. Y si usted se pregunta si Cristo seguirá gobernando, por supuesto que sí. Si se pregunta si Él seguirá siendo Rey de Reyes, claro que sí. Él es Rey eterno, alabado sea su nombre. Solamente que cuando Él vuelva al Padre a dar todo el reino conquistado, Él volverá como un general que viene de la guerra, no fracasado, sino victorioso. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, hermanos, nuestra comunión sencillamente será perfecta con el Señor. Qué bendición, ¿no les parece? Por eso, hermanos, jamás se puede comparar la vida de un ángel con la vida de Cristo el Señor. Ellos son solo servidores. Jesucristo es el Rey, bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, todo lo que hemos aprendido hasta este momento, fíjense bien, echa por tierra la enseñanza de muchos que consideran que Jesús es una criatura o no es Dios, o como lo dicen los judíos, es un usurpador. Mentira, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Saben qué otra cosa, hermanos, queda así, echada por tierra? La doctrina de la unicidad. ¿Cómo puede usted ver aquí donde acabamos de leer que el Padre sujetó al Hijo todas las cosas? No estamos hablando, hermanos, sencillamente de que solo hay uno en cuestión, a Jesús, y que Él representa al Padre y al Espíritu Santo. No. Jesús es el Hijo de Dios, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora sí, como dice la Biblia, y estos tres son uno, bendito sea el Señor. Así que, hermanos, sigamos adorando al Padre, sigamos pidiendo al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Pasemos por favor al punto número 2. Y aquí, hermanos, tenemos una gran cantidad de citas. Son muy necesarias para poder comprobar la enseñanza de esta mañana. Por favor, punto número 2. En voz fuerte, hermanos, a la letra dice así. Una vez más lo decimos todos. Los ángeles enviados para servicio. Desde el trono de Dios y desde el sitial de honor se les dan órdenes a los ángeles para que actúen a favor y en beneficio de los creyentes que heredarán la salvación. ¿Leen ustedes? Mientras que Jesús se sienta entronizado en majestad y grandeza, los ángeles son espíritus ministradores, deben obedecer y servir. Ni un solo ángel queda excluido. Aún el ángel Gabriel y el arcángel Miguel son enviados por Dios para actuar en favor de los santos. San Lucas 1:11 al 38 y San Judas 9. Hagamos lo siguiente, por favor. Vayamos al Evangelio Santo, según San Lucas, capítulo número 1, el versículo número 11. Pido de favor, hermanos, que en esta ocasión traten de buscarla lo más rápido porque son muchas citas. No me esperaré demasiado, sino que avanzaré por causa de el tiempo. San Lucas, capítulo número 1, el versículo número 11. Me acompañan a leer, solo vamos a leer el versículo 11. Dice así: y se le apareció el ángel del Señor,
puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Aquí vemos, hermanos, a un ángel. La Biblia le llama el ángel del Señor. En el versículo 13 vemos al ángel hablando con Zacarías, el esposo de Elisabet, el padre de Juan el Bautista. El ángel le da un mensaje, en este caso a Zacarías, que su mujer quedaría encinta. Le indicó que el hijo que tendría sería un profeta de Dios, le dio indicaciones y Zacarías le preguntó al ángel también. Versículo 18, el ángel le respondió y le hizo saber que estaría mudo. En este caso, la palabra de nuestro Dios, y que le dijo que no podría hablar hasta el día que naciera el niño. Y dice la palabra de nuestro Dios que efectivamente así fue. Zacarías salió del tabernáculo del templo y entonces no podía hablar. Y la gente entendió que adentro del templo había ocurrido algo muy grande, y claro que todos entendían que él había visto alguna visión, porque solamente hablaba por señas. Pero también en este capítulo 1 de San Lucas encontramos nosotros a otro ángel yendo directamente a la ciudad de Nazaret de Galilea, y se le apareció. En este caso, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, a María, una mujer, una muchacha comprometida con José, y ahí le dio la anunciación del nacimiento de Jesús. Entonces, ahí vemos a un ángel obedeciendo a Dios, llevando un mensaje, hablando lo que Dios quiere, y venturosamente vemos que Gabriel responde a las preguntas de Zacarías, y Gabriel vuelve a responder las preguntas de María. Qué cosa tan más grande, ¿verdad? Un mensajero de Dios hablando literalmente. Ahora bien, vamos a la epístola de Judas, con la ayuda del Señor, y de allí vamos a leer solamente el versículo número 9. Bendito sea Dios. Si usted pregunta dónde está la epístola de Judas, está entre San Mateo y Apocalipsis. ¿Es así, hermanos? Muy bien. Bueno, seamos más puntuales. Antes del libro de Apocalipsis. Muy bien, por los que apenas inician en el camino del Señor, antes del último libro de la Biblia, ahí atrasito está la epístola universal de San Judas, no Iscariote, sino Tadeo, apóstol. Vamos con la ayuda de Dios a leer el versículo número 9. Muy bien, ¿lo tienen, hermanos? Leamos unidos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, trataré de hacer una conclusión clara y corta de lo que vemos aquí. La Biblia dice, hermanos, que cuando Moisés murió, no estuvo presente ni su esposa, ni sus hijos, ni el pueblo de Dios, sino que más bien el Señor lo llevó a un lugar apartado para que muriera solamente él en presencia de Dios. Usted dirá, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel era tan dado a la idolatría que si hubieran tenido el cuerpo de Moisés, algunos han llegado a opinar que serían capaces de idolatrarlo, como en algún momento lo hicieron con el efod de uno de los jueces de Israel, una vestidura. Así que Dios determinó que él moriría a solas. Nadie conoce nada al respecto más de lo que Dios haya hecho. Sin embargo,
San Judas, siervo del Señor, inspirado del Espíritu Santo, nos muestra un panorama de lo que ocurrió cuando murió Moisés respecto a su cuerpo. ¿Y cuál era esta escena? Que el diablo reclamaba el cuerpo de Moisés. Y Dios envió al arcángel Miguel para que esto no ocurriera. Y estaban allí, dice la palabra de nuestro Dios, contendiendo. El arcángel Miguel estaba peleando con el diablo. El diablo es peleonero, hermanos. Aquí no debe de haber ningún peleonero. El único peleonero es el diablo. Y dice la palabra del Señor que la disputa, el pleito, era por el cuerpo de Moisés. Oigan, el diablo lo quiere todo. Al diablo no le pertenece nada, pero él lo quiere todo. Quiere el alma, quiere la mente, quiere el espíritu, y ahora lo vemos queriendo el cuerpo. Y el Señor dijo a Miguel: ve, encárgate de este asunto. Y no usó palabra de maldición, sino solamente le dijo: el Señor te reprenda. Y hermanos, el diablo se quedó con las ganas de tener el cuerpo de Moisés, porque el arcángel Miguel se lo arrebató. Los ángeles sirviendo a Dios. Por favor, Hechos 7:53. Y aquí es donde les digo, donde nos vamos a ir rápido, hermanos, porque son muchas citas. Hechos 7:53. El que ya lo tenga dice así: que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Quién estuvo presente en el momento en el que el Señor dio la ley? Los ángeles. Gálatas 3:19. Ahora sí, hermanos, mueva usted su Biblia con mucha reverencia y sus manos también hasta encontrar Gálatas 3:19. Muy bien, los que ya lo tienen dice así: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en las manos de un mediador. Como ven, los ángeles colaborando, los ángeles sirviendo, los ángeles dando también la ley. Hebreos capítulo número 2, el versículo número 2. Muy bien, todo el que ya lo tenga, por favor, lea la Biblia. Es muy importante, hermanos, que todos aprendamos a buscar las citas bíblicas también con agilidad. Hebreos capítulo 2, versículo número 2, dice así: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Como ven, los ángeles también colaborando en dar la ley, la palabra del Señor. Muy bien, pero también, hermanos, estos son mensajeros de Dios. Isaías capítulo número 6, versículo número 6 y 7. Si ya lo encontró, por favor, prepare. Dice la Biblia, Isaías capítulo 6, 6 y 7. Muy bien, ¿ya lo tienen? A ver, algunos creo que ya lo hallaron, otros se oyen, ¿verdad? Las páginas. Qué bueno, hermanos, qué bueno. Vamos, dice así, 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No sé si ya se dieron cuenta que cuando leemos la Biblia respecto a los ángeles, habla de ángeles, arcángeles, querubines, y ahora encontramos serafines. Son, hermanos, grados angelicales. Y aquí vemos a uno que está muy cerca del altar. ¿Y qué hace él? Mandado por Dios, toma una brasa del altar y la pone sobre los labios de Isaías, profeta del Señor, y le dice: quitada es tu culpa. Bendito y alabado sea Dios. Ángeles, mensajeros de Dios, sirviendo al Señor. Daniel, capítulo número 8, el versículo número 18. Por favor, vamos a leer la Sagrada Escritura, y a la letra la Biblia nos dice así: y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó
e hízome estar en pie. Bendito y alabado sea Dios. El 19, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. ¿De quién estamos hablando aquí? De Gabriel, el ángel del Señor, trayéndole una visión, trayendo más doctrina, trayendo profecía, trayendo enseñanza. ¿A quién se la dio? Al profeta Daniel. Ahí mismo, capítulo número 9, versículo 20 al 23. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, Daniel 9, 20 al 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Gloria al Señor. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Hermanos, Daniel fue un hombre de Dios, al cual el Señor le revelaba sueños, arcanos y la profecía de los tiempos que han de venir. Y resulta que en alguna ocasión él, estando en ese anhelo, en ese deseo, Dios lo mira y envía la palabra, pero la envía por medio de Gabriel. Y Gabriel viene hasta donde está y lo toca. No solo lo toca, habla con él. No solo habla con él, sino que lo enseña. No solo lo enseña, sino le muestra la visión y se la hace entender. Qué bendición tan grande, hermanos. Estos hombres de Dios, sin duda, debieron haber agradecido a Dios de una manera tan especial, como Dios aún a los ángeles los envió para enseñarles. Capítulo 10, versículo número 12, y por separado el 14 de Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. 10, 12 al 14. Hermanos, ustedes se gozan al conocer más de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Así es. 10, 12 y 14. Dice la Biblia: y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Continuamos en la misma línea. Ángeles sirviendo al Señor. Muy bien, San Lucas capítulo 1, versículo 18 y 19. Es tan importante, hermanos, que quede claro que los ángeles son solo eso, ángeles. San Lucas 1, 18. Dice la palabra de nuestro Dios: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. El versículo 19. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. ¿Quién vino a traerle buenas nuevas a Zacarías? El ángel Gabriel, un ángel al servicio de Dios, obediente. Pero también, hermanos, fíjense bien lo que la Biblia nos va a enseñar. Los ángeles atienden a las necesidades del pueblo de Dios. Libro primero de Reyes, capítulo número 19, versículo número 5 y 7. Repito una vez, libro primero de Reyes 19, 5 y 7. Ayúdenme a leer, hermanos, con la ayuda del Señor. 5, 6 y 7. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó le dijo: levántate, come.
Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle, diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Gloria al Señor. Aquí vemos, hermanos, dice la palabra del Señor, a un ángel que la palabra de Dios lo describe como el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Jesucristo de Nazaret. Nada más que en el Antiguo Testamento estaba velado, no se le conocía como tal. Y aquí vemos, hermanos, Dios enviando al ángel de Jehová. Oh, hermanos, qué bendición tan grande. ¿Qué le trajo a Elías? ¿Qué le envió Dios por medio del ángel de Jehová? Pues la Biblia nos habla sencillamente una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua. Vamos a ir con la ayuda del Señor al Salmo 91:11, por favor. Salmo capítulo número 91, el versículo número 11. Gloria a Cristo el Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios: pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? Les decía en la enseñanza de hace 8 días que efectivamente nosotros tenemos la dicha de que Dios cuide de nosotros, pero en la atmósfera terrenal nosotros no podemos ver ni los demonios ni los ángeles, pero son una realidad. Los demonios andan haciendo males, los ángeles andan haciendo bienes. ¿Y qué hacen según la palabra de Dios? También guardan a los hijos de Dios para que su pie no, dice aquí la palabra del Señor, te guarden en todos sus caminos. Vamos ahora a considerar, con la ayuda del Señor, lo que dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo número 18, el versículo número 10. Si usted lo tiene, vamos a leer la Biblia y dice así: mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, admito que este es uno de esos textos que podríamos decir despierta un gran interés y también un grande misterio respecto a lo que el Señor Jesucristo dijo. Porque Él, hermanos, le estaba hablando a aquellos que en algún momento querían tener un lugar mayor que los demás. Y cuando alguien tiene un lugar mayor que los demás, aplasta a los más pequeños que él, lo ve menos que él. Pero el Señor dijo que el mayor en el reino de los cielos son los, en este caso llamando a un niño, y dijo que el que no fuere como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no solo se refiere a los niños, sino a todos los creyentes que están en menor ventaja o en desventaja, que son menos letrados, más menospreciados o mal vistos, y que algunos por el lugar que tienen los desprecian, los critican, se burlan de ellos y demás. El Señor dice: mirad, no tengáis en poco a algunos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, los ángeles de Dios o los ángeles de ellos. La Biblia menciona que si los ángeles están al servicio de Dios, también pueden estar al servicio de los pequeños, de los débiles, los cuales siempre ven la faz del Padre que está en los cielos, es decir,
Dios siempre los tendrá en cuenta. Si ese pequeño no tiene quien lo defienda, no tiene quien lo vea, no tiene quien mire por él, se equivoca. Siempre están presentes en la mente de Dios, y si fuera necesario y posible, un ángel al servicio de Dios verá por él, verá por ella. Por eso el Señor dice, cuidado. Al final voy a hacer una aclaración, porque yo sé que en la mente de ustedes quizás se está despertando una pregunta respecto a los ángeles. A ver, vamos a considerar, hermanos, con la ayuda del Señor, Hechos 7:38. Hechos, capítulo número 7, el versículo número 38. Vamos a considerar la palabra de Dios. Hechos 7:38. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Leamos la Biblia y dice así: este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Como leíamos ya con anticipación, el ángel o los ángeles estuvieron presentes en el monte Sinaí. Y ahí estaba Moisés. La Biblia dice que 40 días y 40 noches Moisés estuvo allá arriba, sin comer ni beber. Solo, no estaba solo, al servicio de Dios y para beneficio de él. Ahí estaban los ángeles, ayudándole, socorriéndole, estando con él, dándole compañía y recibiendo toda la ley del Señor. Pasamos ahora a lo que dice Hechos 12:15, ahí mismo. Hechos capítulo 12, el versículo número 15. Dice así: y ellos le dijeron, estás loca. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángeles. Hermanos, resulta que cuando San Pedro fue a comprobar que Jesús había resucitado, entonces él pues corrió a donde estaban todos los demás congregados y tocó la puerta en una casa donde estaban los discípulos, pero una muchacha llamada Rode, como conoció la voz de San Pedro, en vez de abrirle la puerta, corrió y le dijo a los demás que era San Pedro. Cuando el ángel del Señor, hermanos, hago esta corrección, cuando el ángel del Señor liberó a San Pedro de la cárcel, dice la palabra de nuestro Dios que San Pedro viene, toca la puerta, lo mira Rode en vez de abrir la puerta va y le dice a los demás que San Pedro estaba allí. Los demás reaccionan de manera natural y le dicen, estás loca. Ella les decía, no, es San Pedro, es Pedro. Y entonces ellos le decían, su ángel es. Mas Pedro seguía tocando la puerta para que le abrieran, y le abrieron y se espantaron. Pero este texto nos muestra, hermanos, una grande realidad, y se las voy a mencionar. La primera, que los judíos siempre creyeron que los ángeles de Dios, y aún lo siguen creyendo hasta el día de hoy, que los ángeles de Dios los visitan, están en medio de ellos, recordando aquello que la Biblia dice de Jacob cuando él soñó y vio una escalera, que el extremo alto estaba en el cielo, el otro en la tierra, y la Biblia dice que ángeles subían y bajaban. El Señor hubiera podido poner ángeles que bajan
y suben, pero no. Él puso ángeles que suben y bajan, haciéndonos entender que los ángeles de Dios también laboran en la tierra. Y resulta, hermanos, que los discípulos decían: es el ángel de San Pedro, el ángel que lo cuida, el ángel que lo defiende. San Pedro, cuando le abren la puerta, estoy más que seguro, dice: no soy yo. Pero vean ustedes, hermanos, cómo efectivamente los ángeles son servidores de Dios, aún aquí en la tierra. Por favor, vamos a 1 Corintios, capítulo número 11, el versículo número 10. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 11, 10. Leamos. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Miren, hermanos, voy a aterrizar lo que les dije hace un momento de esta, digámoslo así, comentario final, por lo que en su mente puede estar pasando, despertando respecto a esto de los ángeles. La Biblia es San Pablo quien, inspirado del Espíritu Santo, él menciona que en el templo, cuando la mujer ora o habla de la palabra, debe de cubrir la cabeza, porque es señal de que acepta el lugar que Dios le dio, reconoce la dignidad que Dios le dio, pero a la vez también reconoce la autoridad que está sobre de ella, que es la del esposo o la del varón. Pero también, hermanos, los teólogos y comentaristas opinan y dicen que San Pablo, inspirado de Dios, alude a que la mujer debe ser reverente en el templo por causa de los ángeles, porque, como dije hace un momento, desde el Antiguo Testamento se cree que en las asambleas y en las reuniones, aunque no los podamos ver, puede haber ángeles presentes. Y resulta que los ángeles son muy reverentes a Dios. Así que cuando el varón y la dama se presentan en el templo, también debemos ser reverentes por causa de los ángeles. Imagínense ustedes, a ver, mis hermanos, ¿cómo estarían sentaditos ustedes si entre nosotros estuviera el presidente de la nación? Derechitos, ¿verdad? Pero como no está, estira una pierna, cruza la pierna de antemano. En el templo no se cruza la pierna, es la casa de Dios. No está usted en el parque, está usted en la casa de Dios. ¿Es así, hermanos? Amén. Pues para que sepa usted que Dios está en medio de nosotros y uno mayor que el templo está aquí, alabado sea Dios, pero también ángeles. Hace algunos años, muchos años, recuerdo yo haber oído un testimonio de un hermano que se convirtió al Señor y dijo que había llegado a una iglesia porque pasó por la calle y había oído que cantaban muy bonito y que se oía muy hermoso y que parecían ángeles y que se oía una gran cantidad de gente. Y oh, sorpresa, cuando entró al templo no eran más que 3. Y él dijo: pero es que yo oí una gran multitud. Hermanos, San Pablo también pues alude y dice: la mujer debe usar su velo por causa de los ángeles. Quiero, hermanos, que quede aclarado que tanto los judíos creían que los ángeles estaban presentes en sus vidas, en sus días diarias y también en sus asambleas, como también San Pablo lo retoma y no lo descartamos. Por eso, en la casa de Dios siempre debemos de ser reverentes con la ayuda del Señor. También, hermanos, los ángeles son designados como guardianes
de las naciones y las ciudades. Casi terminamos las lecturas. Ezequiel, capítulo número 9, el versículo número 1. Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo número 9, por favor, el versículo número 1, con la ayuda del Señor. Pero no va a ser solo el 1, sino vamos a leer hasta el 3. Dice: y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al Aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados paráronse junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se alzó sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Aquí vemos, hermanos, a un querubín. Aquí vemos nosotros también, hermanos, la profecía de la destrucción contra Jerusalén. Pero la Biblia dice en el versículo 4: y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos y mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Pero, ¿qué vino a hacer ese ángel? A sellar, a señalar, a conservar, a guardar, en este caso, a algunos de Jerusalén. Sí, porque estos ángeles son designados como guardianes de una ciudad o de una nación. En este caso, la ciudad de Jerusalén. Ahí mismo, adelante, Daniel capítulo 10, el versículo número 13. Gloria a Dios. Estamos hablando de ángeles enviados para servir al Señor. Daniel 10:13. Por favor, hermanos, me hacen favor de leer. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Amén. Estamos hablando, hermanos, de un demonio el cual estaba estorbando a Daniel, el príncipe de Persia, el diablo mismo. Pero Miguel, uno de los principales príncipes del cielo, vino a ayudarle para que él quedase allí con los reyes de Persia. Qué terrible, hermanos, que hay demonios encargados de ciudades, pero también hay ángeles. ¿Saben ustedes por qué todavía estamos en pie? Porque Dios es grande y la misericordia de Dios es grande. Y hermanos, de quién sabe cuántas batallas nos libra Dios y sus ángeles en esta vida de mucho pecado y de mucha maldad. Daniel capítulo 12, versículo número 1, dice así: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Gloria al Señor. Hermanos, estamos hablando nosotros del arcángel Miguel, el cual ha sido puesto para guardar no solo a la nación de Israel, sino también, hermanos, en aquellos tiempos finales que están casi por venir,
a guardar al pueblo de Dios también. Hermanos, simple y sencillamente podemos decir, ¿de qué nos defiende Dios? ¿De qué nos defienden los ángeles? De toda obra maligna de Satanás. Hubo un hermano que se convirtió y que él, antes de ser cristiano, él anduvo metido en la brujería y la hechicería. Y entonces, hermanos, el diablo lo perseguía y le buscaba hacer muchos males. Ocurrían muchas cosas, digámoslo así, sobrenaturales en el aspecto negativo de él. Pero hermanos, dice el hermano que él, cuando sentía esas luchas, solo clamaba a Dios, aleluya. Y hermanos, Dios lo libertaba. En su testimonio él decía que en la casa, en la noche, arriba le golpeaban y bueno, le hacían tantas cosas, pero hermanos, Dios lo libraba. De cuántas cosas Dios también a nosotros nos ha librado y por la fe nos seguirá librando. Por último, hermanos, San Mateo 24:31. ¿Qué le parece si los varones se ponen de pie y nos leen 24:31 de San Mateo, y las damas San Marcos 13:27? Permítanme, hermanas, varones, se ponen de pie, por favor. Muchas gracias. Muy bien. San Mateo 24:37 a la letra dice, San Mateo 24:31. Ahí mismo libro, solamente diferente versículo. Ahora sí, 1, 2, 3. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Siéntense. Los ángeles al servicio de Dios. Cuando Cristo venga, ellos recogerán a todos los salvos de todas las naciones, de todo el mundo, aleluya, para llevarnos a recibir al Señor en el aire. Gloria al Señor. Qué misterios tan bonitos y tan grandes, que la manera más maravillosa de comprenderlo y conocerlo no es tratando de entenderlo a través de la letra, sino de vivirlo. Por eso, hermano, prepárese, porque Cristo viene pronto. Aleluya. San Mateo ya fue leído. San Marcos 13:27. Hermanas, se sirven estar en pie, por favor, con la ayuda de Dios. Muy bien. Gracias. San Marcos 13:27 dice así: gloria a Dios. Así es, el Señor levantará a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra. ¿Y a quién enviará? Según lo que acabamos de leer, a los ángeles. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, creo que con todas estas citas es más que suficiente para comprender que Jesucristo es superior a los ángeles. No podemos ver otra cosa sino eso, pero también que los ángeles son solamente servidores de Dios. Estemos en pie. Concluyamos la enseñanza con la ayuda de nuestro Dios. Tome su consejero y leamos la conclusión, que a la letra nos dice así: hemos llegado al final de esta lección y a través de ella hemos considerado 2 cosas importantes que tienen que ver con la gran diferencia entre los ángeles y el Señor Jesucristo. Él es el Rey vencedor y los ángeles son enviados para servir a Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Hermanos, en este mes Dios nos ha llenado de mucha bendición, nos ha dado mucha doctrina, nos ha dado mucha enseñanza. No lo dude, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Salvador. Si ya lo recibió, sea fiel a Él, sea leal a Él. Si usted no lo ha recibido, pues ¿qué espera para recibirlo? Para que un día también a usted lo lleve al reino de los cielos. Hoy, hermanos, hemos de entregar también nuestro ayuno.
¿Quiere usted venir a los pies del Señor? El altar está abierto para usted. Venga, ríndase al Señor y hermanos, todos juntos oremos a Dios. Padre bendito y santo, que vives y moras en el reino de los cielos, te damos gracias en el nombre del Señor por la vida que nos das, por la salud que nos concedes, por la gracia que día con día tú derramas, Señor, sobre nuestros corazones. Gracias por este precioso domingo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla, Padre celestial, en el nombre de Cristo. Cuánta doctrina has dado a nuestra vida, permite que la podamos retener. Entendemos que ninguno aquí jamás podríamos, Dios de los cielos, nos guardes y nos libres de adorar a los ángeles o cosa semejante. No, el único digno de la gloria eres tú, mi Señor amado, por lo cual ruego que tu misericordia sea grandemente sobre nosotros. Ayúdanos a rendir adoración plena y total a ti, mi Padre. Ayúdanos a honrar a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios, Señor de los cielos. Pero también aquí está nuestro ayuno, aquí está nuestra ofrenda delante de ti. Señor, recíbela. Señor, hazla grata delante de tu presencia, en pro de tus siervos, de las familias, de los pastores, las congregaciones en toda la zona, en todo Miepi, en Centro y Suramérica. Oramos por ellos para que tú los visites y los ayudes en toda necesidad. Muchas gracias, Padre. Ahora se ha llegado el momento de salir y lo único que pedimos y rogamos es que seas con nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y la participación con el Santo y Divino Espíritu sea con cada uno desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tengan buen provecho. Recuerden a las 3 los ensayos femenil aquí, jóvenes en el salón de los principiantes, intermedios en el de los primarios, y hermanos a las 4 en punto el culto de testimonios y alabanzas. Cualquier cosa que se les ofrezca, por favor diríjanse con el hermano Omar. Dios les bendiga, hermanos. Buen provecho.